Bien, como Sajid me muy amablemente hizo favor de presentarme, mi especialidad es cirugía maxilofacial. Tengo ejerciendo mi práctica privada desde el año 2011 y desde entonces me dedico exclusivamente a esta área de la odontología, que es un área muy apasionante, un área que me encanta, una especialidad que disfruto mucho y que tiene pues, diversos retos por todos lados. Pero una de las áreas que jamás he dejado a un lado y es un área que no quiero jamás dejar por completo es lo que me dejaron mis padres, y esto es la enseñanza. Compartir con compañeros de profesión experiencias, compartir conocimientos y cosas que nos ha ofrecido la vida y nuestra trayectoria en esta bonita carrera que es la odontología. Y pues básicamente el día de hoy vamos a dar, pues por concluido este año con este webinar que me da mucho gusto volver a participar con Concepto. Bien, está por demás decir mi currículum vitae. Finalmente, lo más importante aquí, quisiera brincarme a esta parte, es que, bueno, yo tengo trabajando en el área de enseñanza desde el año 2002, cuando yo me gradué como técnico en urgencias médicas y me volví instructor de RCP, después instructor de ACLS, y desde entonces hasta la fecha no he parado año con año de estar trabajando de alguna u otra manera en la cuestión educativa. Mis padres son profesores, tengo esa sangre de poder platicar y disfrutar frente a una audiencia y frente a un grupo de compañeros, experiencias en cuanto a mi formación y en cuanto a lo que yo he aprendido. Igualmente soy una persona que me gusta trabajar muchísimo en equipo y me gusta aprender de otros colegas. Sencillamente nosotros como cirujanos maxilofaciales necesitamos de todo el gremio odontológico para poder ejercer nuestra profesión, necesitamos de nuestros mismos pacientes para poder aprender experiencias, aprender cosas que nos van a llevar a ser mejores como personas, como profesionistas y definitivamente a disfrutar más la vida, ¿no? Que revisaba yo los webinars anteriores y en el año 2020 hablábamos acerca de esta pandemia, hace 3 años, hacia dónde nos iba a llevar, de toda la oportunidad tan grande que teníamos para que esto nos dejara una enseñanza y nos permitiera ser mejores. Y yo creo que una de las cosas más importantes que nos dejó todo esto es eso, disfrutar lo que estamos haciendo. Creo que si todos los que estamos en esta carrera de la odontología nos gusta, ya tenemos un paso adelante para poder encontrar el bienestar, que es lo más importante dentro de nosotros mismos, que es lo esencial, y de ahí partir y poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros queridos pacientes. Bien, como otros ya, en otros webinars, siempre es importante dar un respaldo a esta plática, y pues básicamente cada vez que doy un webinar o damos una conferencia en algún lado, hacemos una revisión bibliográfica que siempre he tenido gracias a mis profesores, a mi querido profesor Daniel Quesada, que en paz descanse, acceso a la biblioteca virtual de la UNAM. La biblioteca virtual de la UNAM nos ofrece un acceso a las revistas de más prestigio en cualquiera de los ámbitos de la odontología. Entonces hicimos una revisión para este webinar. Sí hay, cada año hacemos una y buscando cosas nuevas, cosas que podamos traerles a ustedes para que pueda ser de provecho y de utilidad. Esta es la bibliografía. Y bueno, este concepto de Pain Digital Experience es algo que me llamó, algo que me gustó, algo que se me hizo muy gratificante escuchar, porque hablar de dolor finalmente es algo que todos debemos de saber. Aquí dejo unos links de algunos de los webinars que he tenido, pero toda esta palabra tour o esta palabra para mí tiene mucho significado, porque cuando iniciamos en el año 2018 con Conceptodont, con COA, por supuesto, empezó un camino que fue dando sus primeros pasos. Sembramos semillas que después recogieron y dieron un fruto a la hora de que hicimos una cosecha. Y esa cosecha fue este año pasado, en el año 2022, tuve la oportunidad de compartir con compañeros de Latinoamérica, de todo el mundo,
en un summit, un simposio mundial de dolor organizado por Septodont, donde compartimos experiencias, donde compartimos la manera en cómo trabajamos en diferentes partes del mundo para el control del dolor y todos básicamente llegamos a un denominador común y ese denominador común es estar preocupados por nuestros pacientes para que tengan la mejor experiencia posible. Entonces, hacer un tour de manejo del dolor y que hable, que tengamos esa palabra digital que es tan importante en esta era, creo que es un muy buen tema, muy buen tema. Bueno, aquí en este colofón que fue en París, Francia, el año pasado, en septiembre del año pasado, organizado por CEPTO, tuvimos la oportunidad de estar con el profesor Stanley Malamed, un tipazo, una persona con un carácter muy particular y un profesor cabalmente que siempre, esos profesores nos marcan, nos dejan cosas desde el día uno que los conocemos a través de sus libros, de sus publicaciones, y cuando tenemos la oportunidad de compartir con ellos algunas palabras, pues no deja más que sentirnos orgullosos de poder estar viviendo experiencias así. Y eso fue gracias a Septodon y al trabajo, obviamente, que hicimos durante estos años anteriores. Y bien, entrando de lleno al tema del manejo del dolor en cirugía, esto es básicamente una continuación de otro webinar que habíamos tenido aquí en Septodont, porque el webinar anterior tuvimos una gran audiencia, tuvimos una gran respuesta, de hecho hubo muchas cosas que ya no pudimos tocar. Recibí varios correos electrónicos con algunas inquietudes, algunas otras sugerencias y muchas preguntas, especialmente en algunos casos. Entonces, quisiera retomar este tema y poder ampliar un poco más lo que estamos haciendo en mi ciudad de origen. Nosotros estamos en Tamaulipas y por acá tratamos de hacer las cosas igual en la frontera específicamente, y nosotros tratamos de hacer las cosas igual que los cirujanos maxilofaciales, o mejor que los cirujanos maxilofaciales de otro mundo, de otras partes del mundo. Tenemos una influencia muy importante con la corriente americana, porque tenemos aquí a los vecinos del norte, y cuando ponemos en perspectiva nuestro trabajo y ponemos en perspectiva y en comparativa nuestro trabajo con otros cirujanos, creemos que aquí en México nosotros tenemos, y en Latinoamérica, por supuesto, tenemos todas las herramientas para poder competir y para poder ofrecer una odontología responsable, una odontología actualizada y una odontología contemporánea en toda la palabra. Entonces, por supuesto que en cirugía no queremos quedarnos atrás. Por eso mi obsesión, mi pasión por seguirme actualizando, por seguir creciendo, por seguir incomodándonos, porque siempre le platico yo a mis alumnos de la universidad que si nosotros no salimos, esto es un cliché ya, la zona de confort, etcétera, pero es una realidad que si nosotros no incomodamos nuestro día a día con algo que nos saca de nuestra área de expertise, donde nos dificulta a veces o donde nos complica nuestras manos para poder seguir creciendo o seguir pensando, definitivamente ahí es cuando nuestro desarrollo como profesionistas se empieza a estancar. Por eso la importancia de seguir en este proceso de aprender. Entonces, en cirugía, obviamente, hay un libro que se llama libro Hábitos Atómicos, y los hábitos atómicos hablan precisamente que para poder nosotros crear un hábito necesitamos, pues, una palabra que se llama constancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de practicar la cirugía, nosotros necesitamos siempre tener un proceso, y si enfocamos nuestros hábitos en crear procesos, esos procesos nos van a devenir en una mejor práctica. Creo que en cirugía, si nosotros tenemos estas 4 herramientas cubiertas, que es un manejo preoperatorio, un control del dolor local o general, dependiendo de la anestesia que se vaya a ofrecer, un buen manejo postoperatorio y tomar en cuenta elementos clave en los procedimientos quirúrgicos, jamás subestimarlos, vamos a llegar siempre a buen puerto.
independientemente de si las cosas salgan bien o no en la sala de cirugía, porque a veces las cosas no salen bien, pero si nosotros planeamos, hacemos todo esto y además cubrimos cada uno de los aspectos, nos sentiremos tranquilos al llegar a casa, porque las cosas en cirugía como en la odontología a veces no van a salir completamente como lo esperábamos. Y bien, el manejo preoperatorio tenemos que establecer siempre un diagnóstico y esa es la parte medular de la odontología. Si nosotros tenemos buenos diagnósticos, híjole, doctores, ahora lo veo en los muchachos, veo que están formándose y quieren hacer y trabajar, pero a veces no están todavía tan abiertos a aprender las bases. Y las bases es la clave para que nosotros podamos establecer un buen diagnóstico, porque un buen diagnóstico nos va a llevar en ese preoperatorio al siguiente paso, que es un plan de tratamiento. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, elaboramos un buen plan de tratamiento, ahora lo que sigue va a ser ejecutarlo, ¿no? Ejecutar todo eso de una manera ordenada. Obviamente, cuando tenemos un paciente que vamos a intervenir quirúrgicamente, hay elementos que nos pueden predecir, nos pueden ayudar a disminuir toda la comorbilidad en nuestro postoperatorio. Por eso pongo ahí terapia previa. Y la anestesia local, obviamente, como cirujano maxilofacial, compartimos pues una consulta híbrida entre el hospital y la consulta en la oficina, la consulta dental. Entonces, aquí en la consulta dental nosotros ofrecemos anestesia local. Además de la anestesia local, ofrecemos anestesia con sedación consciente. La sedación consciente es un tema muy de moda, es un tema que no voy a tocar el día de hoy, pero sí quiero decirles mi postura. La sedación consciente es una herramienta muy segura que está tomando auge en Latinoamérica, pero definitivamente si nosotros queremos hacer sedación consciente o estamos queriendo meternos en este tema, necesitamos del apoyo de un anestesiólogo. Yo también estoy un convencido a que a pesar de que es una técnica muy sencilla, que el óxido nitroso es algo muy seguro, si el odontólogo no está capacitado en resolver situaciones, yo que soy técnico en urgencias médicas, soy paramédico, me siento preparado, pero aún así siempre inquieto y no me siento completamente seguro a la hora de realizar una sedación consciente en un paciente y estar operando a la misma vez. Yo prefiero siempre apoyarme en la ayuda de un anestesiólogo y que mi anestesiólogo lleve a cabo el procedimiento sin mayor complicación. Y seleccionar, cuando hablamos de anestesia local, las técnicas que vamos a utilizar y las alternativas que ya las hablábamos ahorita. El postoperatorio es elemental. El postoperatorio, aquí retomando o parafraseándome a mí mismo, retomando en un webinar anterior, el paciente que se va de la consulta dental, operado, intervenido, ya sea quirúrgicamente, un tratamiento endodóntico, un tratamiento protésico, lo que sea, es un paciente que no debe sufrir dolor. Y cada cirujano tiene su postura y yo la respeto completamente, pero mi postura es muy clara. La cirugía no tiene por qué doler. La cirugía no debe de ser una experiencia desagradable completamente para el paciente. Entonces nosotros tenemos que poner al servicio de nuestros pacientes todas las herramientas para que podamos lograr que el paciente curse de la mejor manera en casa el proceso de haber recibido una cirugía, porque la cirugía no termina cuando nosotros ponemos nuestro último punto de sutura. La cirugía termina cuando el paciente viene a la consulta contento, satisfecho y con la tranquilidad de decir, pasé una buena semana, doctor, después de la intervención. Entonces, en este manejo postoperatorio utilizamos herramientas, son herramientas farmacológicas, utilizamos herramientas de control para educar al paciente a que pueda llevar a cabo técnicas de higiene, ¿ok? Y técnicas de control del edema, que ahora hay muchas técnicas del control del edema. Y, por supuesto, terapias adicionales, como lo que hacemos nosotros en nuestra práctica, láser, la utilización de ultrasonido, la utilización de dispositivos para disminuir el edema postoperatorio. Y bueno, todas las cirugías, independientemente de cuál vaya a ser, tienen elementos clave y esos elementos clave se convierten en las pequeñas perlas que van a lograr que ese procedimiento vaya o de ese brinco o
o de ese salto de calidad. Y esas perlas o esos pequeños detalles en esos pequeños detalles es donde se esconde la cirugía exitosa. Bien, y ahí tenemos técnicas quirúrgicas, por supuesto, uso de tecnología y hacer procedimientos seguros. Ahora, la seguridad es muy importante a la hora de hablar de odontología, ¿ok? Tenemos que tener mucho control, muchísimo control en todo nuestro proceso y eso se los platico. Es elemental si vamos a practicar cirugía, tener un buen control en nuestros procesos y protocolos de esterilización e higiene. Bien, y en esta lámina que la he presentado en cada uno de mis webinars y que la seguiré presentando en cada una de de mis presentaciones en público y a través de las plataformas digitales, el valor del esencial. Siempre prepararse, ¿ok? A todos ustedes, muchachos que están conectados, que están estudiando, prepararse es muy importante. Disfruten su época como estudiante. Es la mejor época tal vez que van a vivir, una de las mejores épocas que van a vivir en su vida. Va a tener un montón de cosas. Rodéense de buenos profesores. Pregunten, pregunten. Nunca se queden callados, que eso es muy importante. La experiencia la van a adquirir con el paso de los años. Esta va a venir con la práctica una y otra vez y cada vez van a aprender nuevas cosas. Nunca estén cerrados a eso. Y por supuesto actualizarse, ¿eh? Ya lo platicábamos. La actualización va a venir de la mano con la tecnología y ahora sí agrega una cosa extra a este eslabón, a este último eslabón que es esto, el, el famoso, la famosa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el AI o IA, como quieran llamarle, la inteligencia artificial va a ser un cambio en el juego completamente, ¿ok? Un cambio en el juego completamente. Yo actualmente me encuentro tomando un curso o un diplomado de inteligencia artificial para la aplicación en la cuestión empresarial, pero esto está tomando auge en cada uno de los lugares, en cada uno de los lugares de las profesiones en todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a actualizarnos. Así como muchos lo hicieron en marketing cuando aparecieron las redes sociales, ahora tenemos que actualizarnos y tenemos que ponernos al día en la cuestión de inteligencia artificial. Y hay que empezar desde hoy, desde hoy. Esto va para doctores que ya dejaron, que no son, que no acaban de salir de la carrera, doctores que como yo, que llevan años ejerciendo, no podemos dejar pasar este tema. Hay que tomarlo en cuenta porque es lo que viene. Más bien no es lo que viene, es lo que ya está. Y bueno, los que saben, al pertenecer a la Asociación Americana del Corazón, al pertenecer al grupo de Cruz Roja Mexicana, al dar cursos de emergencias médicas en la consulta odontológica, siempre esta lámina es muy importante. Recuerden que cuando hablamos de anestésicos locales, cuando hablamos del manejo del dolor, el paciente que tiene dolor es un paciente que tiene más riesgo de padecer una emergencia médica, ¿ok? Una emergencia médica real que se puede presentar. Y no hay mejor prevención, no hay mejor que prevenir, que esto realmente lo logramos a través de una buena historia clínica, ¿ok? Bien. Y esta lámina la hemos presentado todos los que pertenecemos a este grupo de CETODON, cómo medimos la capacidad del odontólogo, cómo mide el paciente nuestra capacidad, siempre lo va a medir a través de esto, ¿no? O sea, el dolor, las agujas, la anestesia, que no le duela, ¿ok? La fresa, no le gusta, es lo que más le temen los pacientes al venir y sentarse en el sillón dental y poner nuestra confianza. A todo esto le tienen miedo, ¿no? A las lesiones que les podamos provocar. Y por supuesto, el control de dolor se vuelve elemental, porque aquí y esto lo vuelvo a repetir, aquí es algo muy simple, ¿no? El denominador común de un buen odontólogo es que tenga un buen manejo del dolor, ¿ok? Pero también es un diferenciador. ¿Por qué es un diferenciador? Porque definitivamente si ustedes tienen un paciente, ese paciente se va con dolor, ese paciente le duele durante el proceso, ese paciente fallaron en el control del dolor, es un paciente que probablemente ya no regrese o busque otra opción, ¿no? Entonces, para tener oficinas llenas, pues necesitamos practicar un buen control del dolor. Bien,
Casos clínicos que se puede hablar muchísimo de ellos, pero básicamente pues voy a tratar de presentar algunos de las cosas que hago, casos que no hemos puesto en otros webinars. Vaya, elegí casos de cirugía bucal, casos relacionados a implantología, casos relacionados a patología, porque finalmente es lo que no solamente los cirujanos maxilofaciales ven, sino también los odontólogos, ¿ok? O las personas que se dedican a la implantología, como los periodoncistas, los rehabilitadores. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso. Vamos a iniciar con que hablando de esos 4 pilares que tenemos que evaluar previo a un tratamiento en un preoperatorio, después de una historia clínica detallada, una historia clínica amplia, hicimos un diagnóstico en este paciente. Estas son sus dos imágenes previas de un defecto óseo horizontal, ¿ok? Obviamente con estudios adicionales como tomografía, un escáner intraoral y un modelo 3D para hacer una planeación básicamente del procedimiento quirúrgico. Entonces aquí tenemos un paciente con un defecto horizontal que está en búsqueda de poder hacer una rehabilitación protésica con implantes dentales. Entonces nuestro plan de tratamiento fue realizar un procedimiento quirúrgico para hacer una regeneración ósea de predominio horizontal, ¿ok? De predominio horizontal. Entonces aquí tenemos una imagen donde estamos haciendo una disección de nuestro colgajo. Yo soy un creyente porque todos me conocen todos los que me conocen saben que cuando pensamos en implantología siempre tengo una visión doble, ¿ok? Es piensa en blanco, que es piensa en el hueso, piensa en las estructuras óseas, pero también piensa en rosa. Y esto de piensa en rosa es muy importante porque lo aprendí gracias a mis colegas periodoncistas, gracias a 2 profesores con los que me he tenido la oportunidad de formarme, y varios profesores con los que he tenido la oportunidad de formarme, desde Salvador, que es un muy buen amigo de Periotim, pero a donde he terminado yendo 2 o 3 veces con los doctores Otto Sur y Hurseller, que son los creadores de la Biblia Rosa, ¿no? Y hablan de la importancia de la manipulación del tejido blando cuando vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. La manipulación de los tejidos blandos utilizando magnificación, dispositivos para poder aumentar nuestra visión, ¿ok? Iluminación y utilizar microinstrumentos nos permiten realizar manipulaciones de los tejidos lo más finas posibles, ¿ok? Entonces, nuestro plan fue una regeneración ósea horizontal con algo de vertical, y nuestra técnica anestésica fue utilizar Medicaín. Nosotros utilizamos articaína para todo, Medicaín para todo, ¿ok? Utilizamos Medicaín porque la articaína, y lo hemos visto esto muchísimo, y seguramente mis compañeros Ricardo y todos los que van a estar aquí en este tour van a tocar ese tema que yo lo hice en uno de mis webinars previos, que fue Rompiendo Paradigmas, donde hablábamos de todas las características y todos los beneficios que tiene la articaína al tener mucho mejor liposolubilidad, al tener la capacidad de realizar bloqueos completamente, completamente estables y con una lesión tisular mínima. Por lo tanto, utilizo esta técnica que la van a ver ustedes en este webinar, que es la técnica de AMSA. La vamos a desarrollar un poco más adelante, que es la técnica que nos permite a través del paladar lograr anestesias que incluso pueden controlar dolor en el sector anterior. Entonces, en este caso, si utilizamos una técnica infraorbitaria bilateral y una técnica de AMSA bilateral, hicimos una regeneración ósea con un mix, y este mix es muy importante, es un elemento clave a la hora de que hacemos nuestra regeneración. Este mix es un mix de 50% de hueso autólogo, que a mí me gusta ahora utilizar. Es una de las cosas que nos dejó el doctor Pierre Gallo en uno de sus cursos, utilizar más hueso autólogo, porque en el hueso autólogo es donde encontramos la mayor capacidad osteoinductiva, que es lo que queremos, y utilizar un biomaterial, un
seno injerto, ¿ok? Un buen seno injerto, porque aquí no podemos escatimar, hay que utilizar un buen seno injerto o un alo injerto en una proporción 50-50 o más autoinjerto que un halo o un seno injerto. Y con ese mix vamos a lograr esto, que es el gol estándar para una regeneración ósea, ¿ok? Y una buena fijación, una buena cobertura, elegir una buena membrana. Definitivamente las regeneraciones verticales necesitan una membrana no reabsorbible y que tenga refuerzo de titanio. Para mí es el gol estándar de la regeneración vertical. En este caso era una regeneración de predominio horizontal. Por eso elegimos una membrana de colágeno, pero una buena membrana de colágeno que nos permitiera las características que necesitamos para que se lleve a cabo este proceso de regeneración. Recuerden que los tejidos blandos siempre van a llevar la cicatrización. Si esto fuese una carrera, la carrera la van a ganar siempre los tejidos blandos, y como van a ganar la carrera de los tejidos blandos, nosotros tenemos que permitirle al hueso, ¿okay?, que no haya ninguna migración de epitelio de los tejidos blandos hacia el sitio del injerto, porque si no se va a perder, sencillamente se va a perder. Y una buena fijación, que en este caso utilizamos pines, ¿ok? Si me preguntan marcas, me gusta mucho hablar de marcas, pero Cytoplast es la marca de la membrana. Los pines de fijación son de BioRisons, y el hueso, el seno-injerto es un hueso de conectores dentales, ¿ok? Muy bien. Y ahí está otra imagen de la famosa imagen de salchicha, ¿no? Logrando nuestra regeneración. Nuestro posoperatorio, todos los posoperatorios, incluyendo terceros molares, no todos, pero la gran mayoría de los pacientes que con pericoronitis o con un cuadro bacteriano y todos los procedimientos regenerativos involucran, o más bien necesitan, el apoyo de un antimicrobiano para disminuir el recuento bacteriano, ¿ok? Un buen analgésico que nos controle el dolor. No en todos los casos utilizo esteroides. Los esteroides los reservo para casos donde el proceso inflamatorio va a ser muy severo. La clorexidina es un pilar indispensable porque el paciente no puede cepillar la herida. Si cepilla las heridas del paciente, los puntos que ponemos, en este caso utilizamos teflón. Aquí, por eso les digo, nosotros tratamos de utilizar lo mejor que hay, hacer lo mejor posible para acercarnos a esos grandes maestros que utilizan, invertimos en buenos materiales para que esto se lleve a cabo bien, de la mejor manera. Entonces aquí utilizamos teflón, unas suturas de colchonero para fijar nuestro colgajo, libre completamente de tensión, que esta es una parte muy importante, y después puntos simples, ¿ok? Y las medidas del cuidado de la herida es no cepillar, para que estas suturas no se pierdan de manera prematura. Bien, y aquí tenemos la técnica de AMSA basada en un video. Siempre hay que secar. Ustedes que están o que practican la odontología a diario, igual que yo, la anestesia del paladar no debe doler, doctores. O sea, sencillamente no debe doler. Malamed lo puso en su libro y ahí está. Es la técnica de TAP, ¿okay? Técnica traumática palatina. ¿Qué hacemos? Secar. Después de secar, anestesia tópica con un hisopo médico, un hisopo largo, ¿ok? Que nos permita hacer esta presión. Esta presión con este hisopo largo, lo que nos va a ayudar es a generar una desensibilización del sitio donde vamos a trabajar. Pero son 45 segundos con los que tenemos que tener ese hisopo ahí. Y después de tener ese hisopo 45 segundos, entonces nosotros lo vamos a quitar. Aquí ya tenemos nuestra marca, donde podemos realizar nuestra técnica anestésica libre de dolor. En este caso, la técnica de AMSA, ¿ok? A diferencia de las técnicas palatinas anteriores, como la región anterior, donde el nervio nasopalatino va a ser involucrado, la región posterior, la mucosa es mucho más lábil. Nosotros tenemos que llevar a cabo una técnica gentil, haciendo una prepunción, colocar una gota de nuestro anestésico local, después penetrar y tocar el hueso. Es muy importante tocar el hueso para que no se deposite todo entre el músculo y la lámina propia, porque vamos a encontrarnos glándulas salivales que nos pueden causar una cialometaplasia, que es una úlcera horrible que se ve ahí en los pacientes y que les genera muchísimo dolor. Entonces, las técnicas del paladar exigen tocar el hueso, pero vamos a tocarlo de manera gentil. Una vez
hecho nuestra técnica nuestra técnica de TAP y después lentamente infiltrar nuestro anestésico local. Y aquí está la clave, ¿ok? Y la anatomía del maxilar nos permite que al ser un hueso sumamente esponjoso, pues tengamos un poder de difusión hacia los segmentos anteriores, ¿ok? Así es como se lleva a cabo la técnica de AMS. ¿Es posible evitar la anestesia palatina? Sí, sí es posible porque la articaína tiene una capacidad de difusión tan importante que a veces en terceros molares hay descrito que no hay necesidad de colocar anestesia en el paladar. Y realmente esta técnica yo no la utilizo, yo siempre utilizo la técnica palatina porque en los artículos revisados, pues siempre encontramos que el paciente tiene en la escala visual análoga un dolor de 1 o 2, o sea que lo doy muy poquito, pero no lo anestesiaron en el paladar, entonces yo prefiero mejor sí anestesiar el paladar, ¿ok? Pero aquí están las referencias bibliográficas. Y esta es la técnica de TAP que vieron. Si ustedes utilizan anestesia local con pH fisiológico como Medicaín, secamos, presión, prepunción, e infiltramos lento, pues logramos resultados adecuados. Y bueno, ya que hay cosas como, una vez me lo preguntaron en un webinar, por eso lo puse, yo tengo un calentador de anestesia, ¿es o no un diferenciador? La verdad es que no sé, yo lo hago siempre porque trato de estar buscando una y otra herramienta para que mi paciente no le duela. Pero bueno, colocar un anestésico a temperatura corporal, pues probablemente pueda ayudar en algo, pero no hay ninguna evidencia que lo respalde. Y este es el bloqueo de AMSE, ¿ok? Nos permite con una sola inyección realizar una anestesia múltiple en toda la región palatina, incisivos, caninos y premolares, sin alterar el labio. Esto es muy importante para los rehabilitadores. Bien, y yendo un poco más rápido para respetar su tiempo, en nuestro caso clínico 2, yo estoy haciendo mi grueso de pacientes acá en la consulta. En la oficina es implantología, terceros molares, implantología y cirugía apical. Tengo una gran relación con los endodoncistas de la zona. A mí me encanta la parte de la cirugía endodóntica, entonces estoy muy metido aquí. Aquí van a ver un par de casos de cirugías apicales. En la cirugía apical somos muy cuidadosos con el manejo del tejido blando, muy cuidadosos a la hora de hacer el diagnóstico, porque la cirugía apical exige un buen diagnóstico para ver qué está pasando, por qué ese diente terminó en una lesión apical, porque nosotros es tan importante el tratamiento ortógrado que hace el endodoncista como nuestro tratamiento retrógrado a la hora de hacer un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, si yo veo o tengo un paciente con una lesión como esta, un quiste enorme por dos órganos dentarios, en donde el tratamiento endodóntico por algún motivo falló, entonces lo primero que hago es pedirle de alguna manera que se rehagan esos tratamientos de conductos. ¿Para qué? Para poder tener un buen sellado ortógrado y entonces yo entrar y hacer un tratamiento quirúrgico y después un sellado retrógrado, ¿ok? Con una buena preparación de nuestro ápice, con instrumentos especiales para esto y un buen material de sellado apical. En la actualidad utilizo Biodentin, que tiene propiedades que brindan la capacidad de poder sellar ese ápice y después tener incluso hasta regeneración, ¿ok? Y por supuesto, los elementos claves en cirugía apical, yo no trabajo con lupas menores a 4.5, incluso yo tuve la oportunidad de tomar un curso de microscopía. Este curso de microscopía me permitió saber una cosa, yo sencillamente en cirugía maxilofacial, el microscopio pues no es que no sea útil, sí es útil, pero es útil solamente en muy poquitos procedimientos. No, por ejemplo, para la realización de terceros molares, entonces yo utilizo lupas, ¿ok? Lupas 3.5, bueno, lupas de 3, 4, 5 y básicamente eso es, porque es muy importante y siempre con una buena iluminación. Entonces aquí los elementos claves es una buena manipulación del tejido, en este caso teníamos una perforación de la cortical palatina, por lo tanto, en la imagen que ven ustedes abajo, tenemos una esponja de colágeno para poder contener el material en las porciones donde estaba la perforación del paladar, y después una regeneración ósea, que esta fue con un seno injerto completamente. ¿Por qué? Porque no había necesidad de obtener un injerto autólogo, no estábamos buscando más que un
una osteoconducción lenta para ese sitio. ¿Ok? Y por supuesto un buen sellado apical y una buena contención de nuestro hueso con una membrana ahí bien fijada. ¿Ok? Y el mismo posoperatorio. ¿Ok? Mismo manejo, antibiótico, analgésico, clorexidina, evitar cepillar la herida y medidas antiedema. ¿Ok? Y aquí tenemos otro caso de cirugía apical, igual órgano dentario con un fallo en el tratamiento endodóntico previo. Se realizó un retratamiento ortógrado, una cirugía apical, ¿ok? En la cual se realizó sencillamente el procedimiento de cirugía apical porque era un defecto de una pared, la pared anterior. Aquí no hay ninguna necesidad de hacer regeneración ósea. Lo que sí necesitamos es, y por qué mostré este caso, porque quiero que vean lo que utilizamos para realizar los procedimientos de cirugía apical. Aparte de la magnificación, utilizamos piezoeléctrico. La piezocirugía una herramienta muy valiosa en cirugía apical y en cirugía en general, y los instrumentos con los que retropreparamos nuestro ápice para después ser sellado. ¿Ok? Mismo manejo. Y bueno, nosotros, digo, aquí hay que invertir desde nuestra hoja de bisturí. Por ejemplo, esta hoja es una hoja que si no la conocen, se llama Swan Morton. Es una hoja bueno, yo cuando estoy haciendo un procedimiento quirúrgico y es un procedimiento fino, trato de utilizar hojas de buena calidad. Esta hoja, vaya, hacemos 4 terceros molares y antes utilizábamos 4 hojas de bisturí o una hoja de bisturí al tercera intervención ya estábamos batallando. Una buena hoja nos va a evitar todo esto, ¿ok? Y una buena reposición de nuestros tejidos. En este caso utilizamos glicolón, que es una sutura de un monofilamento reabsorbible de PGA. Y esta es una imagen de los dispositivos de magnificación. Incluso este dispositivo tiene la herramienta, cuando en algún caso merece la pena, lo grabamos. Tiene una cámara portátil para poder grabar el procedimiento quirúrgico. Ellos son los doctores Otto de rojo, Otto de blanco y Mark Hurseller de rojo, con quienes aprendí todos mis conceptos de microcirugía y cuidar esos tejidos que son tan importantes. Y Biodentin, que es el material que tiene un montón de propiedades, principalmente al estar tan cercano al comportamiento de la dentina, lo vuelve un muy buen material para la realización de tratamientos retrógrados a la hora de hablar en cirugía. Utilicé muchísimos años MTA, ahora este es mi gol estándar para la cirugía apical. ¿Ok? So, vamos al caso 3. El caso 3 es un caso de patología. Me voy a ir un poco más rápido. Esto es un odontoma complejo. Entonces, aquí sencillamente quería presentarlo porque el paciente es un niño adolescente, es un chico que está pasando de la adolescencia a la etapa adulta, y encontramos que el manejo del dolor en el niño, en el adolescente, es más difícil siempre. Entonces, especialmente en los tratamientos quirúrgicos. Por lo tanto, utilizar técnicas adecuadas para el manejo del dolor en el niño y en el adolescente es indispensable. Aquí esto lo hicimos bajo anestesia local, todo a través de articaína, ¿ok? Teníamos un aumento de volumen, un diagnóstico previo de un odontoma, ¿ok? Manipulación cuidadosa de nuestros tejidos, y ahí tenemos el odontoma expuesto. Entonces aquí, pues, los elementos claves, enuclear y quitar todos los fragmentos de ese odontoma complejo que tenemos, ¿ok? Que ahí van a empezar a aparecer. Después, cuidar muchísimo el órgano dentario que está retenido para después, en un segundo tiempo, hacer una tracción quirúrgica cuando se lleva a cabo la regeneración ósea del lecho, ¿ok? Y por supuesto, un buen posoperatorio involucra un buen manejo de los tejidos, ¿no? Utilizar suturas adecuadas, ¿ok? Yo ya no concibo la implantología utilizando suturas 3 ceros, utilizando seda. Ya no, ¿por qué? Porque la implantología es una especialidad muy redituable, entonces nosotros no tenemos la responsabilidad de utilizar o más bien ser recíproco con la confianza que el paciente nos ofrece. Entonces nosotros seamos recíprocos en prepararnos y utilizar buenos materiales para que nuestros pacientes
puedan tener mejores resultados, ¿no? Y por supuesto, aquí este caso se envió con mi querida doctora Lupercio, patóloga de la UNAM, de la Ciudad de México, para hacer un diagnóstico histopatológico de un odontoma. ¿Ok? Este es un set de instrumentos de microcirugía. Todos los que ven negros allá arriba es un set de instrumentos de los doctores, diseñados por los doctores Otto y Husseller, ¿ok? Que tienen características para manipular el tejido de manera mucho más cuidadosa, ¿ok? De lo que estamos normalmente acostumbrados. Y bueno, esos retractores que ven arriba son mis retractores para todos los procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo en el sector anterior y el sector de premolares, el Optagrade y un separador O-ring. ¿Ok? Ahora, en el niño que utilizo aquí en la consulta dental, bueno, utilizo un sistema digital. Este sistema digital lo adquirí hace unos 5 años, 4 años. Un sistema que se llama STA, que ofrece una anestesia por difusión, con un sistema de presión integrado que nos permite realizar pues, técnicas de mejor control del dolor. Ahora, Septone no se puede quedar atrás. Entonces, Septone ahora tiene para el mercado DentaPen, ¿ok? Donde DentaPen nos ofrece características parecidas a lo que ofrece STA, pero a un precio muchísimo más competitivo. Entonces, no existía DentaPen. Entonces, yo utilizo STA, pero DentaPen es muy buena opción. Bien, quiero tomar rápidamente esto me lo traje de mi primer webinar porque creo que fue el tema que más generó discusión y polémica ese día. Voy a tocar y algo más para dar por concluido esto. El anestésico no funciona en pacientes con inflamación o infección. Articaína es un anestésico local que al tener tantas propiedades buenas, evitamos fenómenos como la taquifilaxia. La taquifilaxia, doctores, ustedes la conocen porque están anestesiando a un paciente. No funciona. Y más anestesia, y más anestesia, y más anestesia. Se presenta un fenómeno donde hay una disminución gradual del efecto de un fármaco, incluyendo un anestésico local, porque está administrado de manera continua y repetida en un periodo muy corto de tiempo. Sencillamente eso es lo que nos sucede, así se llama lo que nos pasa cuando estamos anestesiando y anestesiando y anestesiando. Y no logramos jamás que ese paciente no logramos jamás a ese paciente quitarle el dolor. Y es sencillamente un dolor de cabeza, ¿ok? Y esto se lleva a cabo principalmente porque esos pacientes se acuerdan de ese famoso preoperatorio, ese paciente no fue manejado correctamente. Si nosotros nos hubiéramos dado cuenta de que ese paciente venía con una pulpitis reversible o con un cuadro infeccioso, hubiésemos pensado en la inflamación, que la inflamación libera todas estas sustancias y genera un efecto, allá abajo dice, de hiperalgesia. Ese efecto de hiperalgesia, todas estas sustancias que se liberan cuando hay inflamación, cuando hay dolor, nos llevan a esto, a esa famosa teoría que los endodoncistas conocen perfectamente, que es la teoría de sensibilización central. En palabras muy básicas, lo que sucede aquí, porque dice el profesor, sí, el profesor Feynman, Richard Feynman, un físico tremendo y un maestro maestro de los maestros para todos, el profesor Richard Feynman decía, si nosotros no podemos explicar con palabras sencillas lo complejo, entonces no aprendimos o no sabemos, ¿ok? La teoría de la sensibilización central es una teoría compleja, donde reúne palabras complejas, ¿ok? Como todas estas que ustedes ven aquí, pero la teoría es tan sencilla como si yo tengo dolor y mis núcleos, mis centros, mis neuronas en mi cerebro están activadas por un efecto de dolor, están estimuladas, entonces yo me encuentro en un estado de hiperalgesia. ¿Y qué es la hiperalgesia? Un estado de excitación de nuestras neuronas. Nuestro cuerpo se encuentra excitado de manera negativa y por supuesto cuando lleguemos a anestesiar a un paciente va a ser más difícil el control del dolor. Por lo tanto, casos como estos que están viendo ustedes aquí, donde vienen con aumentos de volumen, ¿ok? Y que podemos resolver con anestesia local, que vienen con una cara de dolor que no pueden con ellos mismos, ¿ok? Y después regresan contentos y
alineados, hasta peinados. ¿Cómo logramos controlar el dolor en pacientes así? ¿Cómo logramos que en nuestra consulta al paciente no le duela? Utilizamos herramientas para poder manejar ese preoperatorio. ¿Y qué herramientas utilizamos? Pues bien sencillo. Anestésicos locales que tengan mejor capacidad para difundirse en tejidos que están inflamados. ¿Y cuál de ellos es el que tenga más solubilidad de lípidos? ¿Y cuál es? Medicaína, articaína. Tiene un pH más estable, tiene el anillo de tiofeno, que es el famoso anillo de poder, que le va a lograr o le confiere esas características de un éster, ¿ok? Junto con las características de una amida, una baja toxicidad. Entonces, al tener un pH más cercano a nuestro pH fisiológico, ya no tenemos que utilizar lo que yo utilizaba cuando trabajaba aún en el IMSS, ¿no? Que era estas técnicas de buffer, de alcalinizar nuestros anestésicos locales, como describía el profesor Stanley Malamed, ¿ok? Esto es lo que vende Stanley Malamed, bueno, no Stanley Malamed, pero venden en Estados Unidos para cargar un cartucho con bicarbonato de sodio, y esto es lo que yo terminaba haciendo en el IMSS, ¿ok? Bicarbonato de sodio médico, y que lo utilizábamos para alcalinizar el pH y lograr controlar el dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una técnica adecuada: cuando tengan un proceso infeccioso, aléjense del dolor, utilicen bloqueos, utilicen, por favor, articaína, y siempre denle un medicamento analgésico, un AINE previo, incluso un esteroide, para disminuir esa teoría de la sensibilización central. ¿Ok? Y bueno, rápidamente, parte de lo que yo estoy haciendo aquí en mi consulta, todo lo hago con articaína. Procedimientos quirúrgicos de implantes dentales, regeneraciones o preservaciones alveolares, ¿ok? Actualmente estoy utilizando muchísimo las membranas de teflón, con y sin refuerzos de titanio, con resultados espectaculares, resultados muy buenos, ¿ok? Pero una buena membrana de teflón, no cualquier membrana de teflón, ¿ok? Estas son de la marca Cytoplast. Y ahí están los resultados inmediatamente a los 21 días, según los protocolos para retirar la membrana. Preservaciones alveolares muy buenas, ¿ok? Tratamientos instrumental o instrumental microquirúrgico que nos permita realizar procedimientos de extracciones no traumáticas, porque no hay nada traumático, pero con mínimo trauma, que nos permita colocar nuestros implantes dentales, hacer una regeneración y una regeneración completa y adecuada, con una buena sutura, ¿ok? Y técnicas como las técnicas que aprendimos con el doctor Otto, que esta la desarrolló él: fresar a través del alveolo, ¿ok? Después de fresado a través del alveolo, hacer una extracción atraumática y colocar los implantes dentales con regeneraciones. Esa es la técnica del doctor Otto y el doctor Husseler. Fresan a través del alveolo previo a la extracción, ¿ok? Y después nos dan resultados bastante buenos. Obviamente existe la cirugía guiada. Yo soy un convencido de la cirugía guiada. Aquí tenemos nosotros todo para hacer cirugía guiada, impresora, etcétera. Pero, vaya, las técnicas de mano alzada las hice durante muchísimos años, ¿ok? Uno tras otro, casos como estos, con muy buenos resultados, ¿ok? Y el cuidado siempre de los tejidos blandos. Vamos a brincar en la seguida de casos. En la implantología, si ustedes quieren mejorar de manera inmediata la implantología, vayan y busquen a Salvador García. Salvador García es un muy buen amigo, es amigo en PerioTeam, y Salvador tiene cursos excelentes para el manejo de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque pues, los cirujanos maxilofaciales, así como los periodoncistas, también tenemos que hacer túnel, ¿no? Así son técnicas de túnel, técnicas de extracción atraumática, ¿ok? Cirugía guiada, tejido conectivo, que es muy importante en el sector anterior y en cualquier lugar donde haga falta, y la colocación de un provisional inmediato con las técnicas de sutura contemporáneas, ¿ok? Y por último, con este caso me gustaría cerrar. Este caso fue de muchísima controversia en el webinar pasado.
¿Por qué? Porque era una señora que se lo usaba cada vez que iba a la consulta y se lo usaba 3 o 4 veces a la semana. Entonces, le hicimos un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general para colocarle un tope precondilio. Entonces, aquí están todos los estudios preoperatorios, su diagnóstico, el procedimiento, tomamos un injerto del mentón. El injerto del mentón hicimos una transposición a la eminencia articular y aumentamos la distancia o el tamaño de la eminencia, se llama tope, y automáticamente pues la paciente ahora que sufría de hipermovilidad y de luxación crónica mandibular, pues es una paciente que ya no se luxa, ¿no? Pero ¿por qué generó controversia? Porque me hablaban, ¿cómo se realizan las maniobras de reducción de una luxación? Bueno, con la maniobra de Nelaton, pero yo utilizo agujas largas, doctores. Una aguja larga. ¿Para qué una aguja larga? Cuando nosotros no podamos hacer una reducción correcta con la maniobra de Nelaton, por favor pongan un bloqueo bilateral alto al nervio alveolar, ¿ok? O si pueden ir más allá con una técnica de Gauss-Gates. Entonces, esta técnica nos va a permitir que la musculatura alrededor se desprograme y la luxación mandibular sea más sencilla de reducir, ¿ok? Para eso utilizo las agujas largas. Y él es el profesor Mariano Rocabado, con quien yo tomé mi diplomado pues del manejo de esta patología que es la disfunción cráneo-cervical. Les comparto cuando quieran todo esto, que es un concepto rotiano. Yo soy rotiano, ¿ok? El grupo de Rod Williams, y Rod Williams es para mí, pues, los protocolos de ortodoncia, donde involucramos el mapa del dolor, y el mapa del dolor se lleva a cabo en cada consulta del odontólogo dental. Involucramos la musculatura, involucramos la dinámica cervical, la región suboccipital, los músculos, los análisis dentales, ¿ok? Cefalometrías en su momento también cervicales, y fenómenos como la hiperlaxitud, que son gente que tiene sus ligamentos hiperlaxos y por lo tanto tiene hipermovilidad y se luxa más fácil, ¿ok? Perdón que me brinque esto más rápido, quiero respetar su tiempo. Y se involucran los conceptos de Rod Williams, conceptos como para función, ¿ok? Y quisiera nada más que vieran esta imagen. Esta es una imagen del lado izquierdo en un paciente preoperatorio, ¿ok? Que aparentemente no tiene nada, y después de ser desprogramado con un plano, ¿ok? Ahí está la imagen postoperatoria. Sus modelos, les voy a poner las imágenes clínicas. Del lado izquierdo, ahí arriba, ven la imagen como el paciente llegó, con un trastorno articular, dolor, chasquido, una subluxación cóndilo-discal, y del lado izquierdo un paciente desprogramado, sin dolor, un paciente tratado con un plano oclusal, pero vean la manera como muerde, ¿ok? Entonces, ¿necesita o no necesita un tratamiento quirúrgico? Probablemente, ¿ok? Ahora estamos trabajando muy de la mano con un sistema, que es el sistema del doctor Erti, con un colega ortodoncista, Bernardo Rodríguez, y empezamos a ver cosas extra en el manejo de todos estos pacientes, ¿no? Y ahí está un plano oclusal, ¿ok? Para la realización de esta desprogramación. Los trastornos temporomandibulares es una de las cosas que vemos en nuestra práctica privada aquí en la clínica. Esto es el uso de un helicoidal. Los helicoidales son para el tratamiento de la rehabilitación de la cápsula, así como los fisioterapeutas rehabilitan la cápsula articular de la rodilla o del hombro o del codo. Nosotros rehabilitamos la cápsula articular de la mandíbula, ¿ok? Y hacemos tratamientos de fisioterapia en los músculos que están afectados. Y bien, me quiero despedir con esta lámina. Esta lámina tiene un plot twist, tiene por ahí una pequeña, algo que ha llegado como creo que va a ser la nueva singularidad en el mundo, ¿ok? Ahí vemos una huella, y yo soy muy convencido de que nosotros tenemos que venir aquí a dejar huella de alguna manera, pero esta huella es una huella artificial. Es una huella de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos, ¿ok? Y allá es una huella que no tiene dedos. Estas huellas, es una imagen que yo hice, la hice ayer por la noche en una de las plataformas de inteligencia artificial,
dicen que la inteligencia artificial aún no puede, o las imágenes por inteligencia artificial se pueden reconocer porque la inteligencia artificial pone más dedos o a veces nos quita un dedo. Y es real, ahorita la inteligencia artificial aún no puede, no puede hacer manos y pies con los números de dedos como realmente son. Pero, doctores, no tienen idea del cambio que viene. Creo que el cambio que viene con las herramientas o más bien con todo este concepto de inteligencia artificial aplicado a todos los modelos de negocio que puedan ustedes tener, desde la parte financiera, la parte administrativa, desde la parte creativa, desde la parte de hacer eficiente procesos. Te agradezco muchísimo quienes hayan estado, que se hayan conectado o quienes estén nuevamente viendo este video a través de las plataformas como YouTube. Su tiempo ahora su tiempo es el recurso el tiempo es el recurso más valioso que hay y les agradezco infinitamente que se hayan tomado el mismo para estar escuchándome. Muchas gracias.